Siguiente situación. Colocamos un objeto frente a un espejo. Este objeto me tira una imagen que está a dos cuadritos. O sea que hay un cuadrito hacia el espejo, un cuadrito hacia la imagen que me tira ese espejo. Miremos lo que le pasa a la pastilla 2. Está a 1, a 2, a 3. Si nos fijamos acá, está a 1, a 2, a 3. Obtuve una imagen cada vez que coloco esto frente a un espejo que está a la misma distancia del espejo, a la misma distancia del espejo. De acá a acá está a la misma distancia, de acá a acá está a la misma distancia. O que es lo mismo decir, está al doble de la distancia, al doble de la distancia. Vamos a tratar de explicar cómo es que eso se produce y cómo encontrar la imagen de este objeto que he colocado frente al espejo. Entonces imaginémonos la siguiente situación. Tengo una lámpara, esa lámpara la prendo, sale un rayo hacia el espejo. Es un hecho que el rayo se refleje y vuelva a salir con el mismo ángulo con que llegó. Esto que está ocurriendo acá es un hecho y recibe el nombre de segunda ley de reflexión de la óptica. La primera era la ley, la luz se refleja en línea recta, y la segunda me está indicando que el ángulo con que incide respecto a la perpendicular al espejo es igual al ángulo con que se refleja respecto a la perpendicular al espejo. Es decir, el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Tengo el rayo incidente, conceptos, el rayo reflejado, la normal, el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión. Es decir, cuando yo voy a caracterizar el fenómeno, lo voy a caracterizar o voy a indicar en términos de los conceptos que voy a necesitar. Rayo incidente, rayo reflejado, ángulo de incidencia, es el ángulo que forma el rayo incidente con la perpendicular al espejo, en este punto. Rayo reflejado, que forma un ángulo de reflexión con respecto a la normal, ¿sí? Esta es la normal, este es el ángulo de reflexión. Es un hecho que el ángulo de incidencia coincide con el ángulo de reflexión, que es lo que estuvimos viendo en el experimento. Acá puedo enunciar sin ningún problema que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Esto significa ángulo. Esta es la segunda ley de la óptica. Recordemos que la primera me decía que la luz se refleja en línea recta. Vamos a esta situación. Esto lo vamos a ver de otra manera. Tengo rayo incidente, ángulo de incidencia normal, que es la perpendicular al espejo, ángulo de reflexión, rayo reflejado, y esta es la superficie reflectora. Este es el espejo. Es decir, yo cada vez que mande un rayo que incida a la superficie reflectora, me devuelve o me refleja un rayo con el mismo ángulo con que me lo envió. Con una particularidad: el rayo incidente está en el mismo plano que el rayo reflejado. Es decir, el rayo incidente viene así, se va por acá y no se va por otro lado, sino se va en el mismo plano. Es decir, el plano que forma el rayo incidente, la normal y el rayo reflejado están en un mismo lugar, están en un mismo plano. Volvamos a esta otra situación. Yo tengo un objeto, tengo una imagen, acostumbrémonos a los términos que vamos a usar. Tengo un objeto, tengo una imagen, tengo un objeto, tengo una imagen. El objeto está a dos cuadritos del espejo, la imagen está a dos cuadritos del espejo. Tengo el objeto, está a 1, a 2, a 3, a 4 cuadritos del espejo. Este está a 1, a 2, a 3, a 4 cuadritos del espejo. Estoy diciendo que la distancia que hay al espejo coincide. Pero no expliqué cómo es que van a ir a parar a ese lugar. Esto va a ser motivo del segundo video. Simplemente acá expresé las leyes que rige el comportamiento de un espejo plano cuando un rayo incidente
llega hacia él. El ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión, que es una ley física, la estuvimos mirando en el experimento. Siempre que yo mande un rayo a una superficie reflejada, se refleja con el mismo ángulo con que llegó.